Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, tu gracia, tu paciencia, tu benignidad, tu longanimidad. Gracias, Padre, por habernos escogido, habernos llamado, habernos salvado en Cristo. Gracias, Señor, por habernos comisionado el mensaje del Evangelio y el predicar tu palabra. Señor, esta palabra no es mía, la Biblia es tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, dame sabiduría para decir lo que tú dices. Y ayúdame, Señor, a callar donde tú callas. Que sea para bendición, para edificación, para salvación, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dos vapores, el Princess Alice y el Bywell Castell, chocaron una noche de neblina. De los más o menos 900 pasajeros, 600 murieron. Y en ese instante había dos barqueros que estaban amarrando sus barcas en el muelle. Y uno de ellos dijo: bueno, nadie me está mirando, yo estoy cansado, me voy a mi casa. Después, cuando se abrió una investigación, los dos barqueros tuvieron que ir a investigación. Interrogaron al primero si había escuchado los gritos de los náufragos y él contestó que sí. Le preguntaron que qué había hecho, él dijo nada. Y la pregunta: ¿no está avergonzado? Y él contestó que todos los días de su vida, hasta que él muriera, sentiría vergüenza, nunca lo abandonaría. Cuestionaron al otro barquero lo mismo, y él dijo que sí, que había escuchado los gritos, y le preguntaron qué hizo. Él dijo: salté al barco, remé con todas mis fuerzas hacia el barco náufrago, atesté mi bote de mujeres y niños, y cuando ya era peligroso tomar otra más, me fui remando con este grito: oh Señor, ¿quién tuviera un barco más grande? Oh Señor, ¿quién tuviera un barco más grande? Cada uno de esos hombres tomó una decisión. La vida se compone de la toma de decisiones. Unas veces lo hacemos bien, otras veces lo hacemos mal. Ahora, ¿qué es una decisión? El diccionario define decisión como hacer una elección tras reflexionar en ella. A veces se decide sin reflexionar, de manera irreflexiva. Pero el diccionario dice que decidir es hacer una elección, es escoger entre dos o más cosas lo que yo voy a hacer y hacerlo. Donde nosotros tuvimos la lectura en Filipenses capítulo 1, en los versículos 9 y 10, sobre todo en el 10, hay una palabra que tiene que ver con decidir. Versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí Dios dice que Él desea que tu amor no sea basado en la ignorancia, sino que tú crezcas en sabiduría y conocimiento en su amor, de tal manera que al escoger siempre apruebes lo mejor. Dios desea que al tomar decisiones siempre te decidas por lo mejor. Por eso dice: para que aprobéis lo mejor. Se puede decidir entre lo malo y lo peor, lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor. Y la decisión más difícil no es, casi nunca es entre lo bueno y lo malo, o entre lo malo y lo peor. A veces se escoge entre lo menos malo. La decisión más difícil es entre lo bueno y lo mejor. Muy difícil, muy difícil. Tú no podrás tomar una decisión mejor de lo que eres en tu corazón,
mejor de lo que son tus más íntimos pensamientos e ideas. ¿Qué dice Proverbios capítulo 23, versículo 7? Proverbios 23, 7. Dice la palabra de Dios: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Esto tiene que ver con un tipo especial de personas, pero dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hermanos, tú y yo vivimos aparentando. No crea que eso solo es para el incrédulo o para el cristiano inmaduro. Todos aparentamos en algún momento de la vida. Pero cuando nosotros estamos a solas con nuestros pensamientos, eso es lo que nosotros somos, lo que estamos pensando. O pensamos dependiendo de lo que somos. Si tú quieres saber realmente quién tú eres, toma nota de lo que piensas cuando nadie te está mirando, te está escuchando. Para que un cristiano apruebe, escoja y se decida por lo mejor, debe tener una mente enfocada en la Biblia, debe tener una mente bíblica. Y por eso es que el título de la serie es Decide bíblicamente. ¿Qué dice Proverbios 7 del 1 hasta el 3? Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Si nosotros pensamos de acuerdo a lo que somos y somos lo que pensamos, entonces por eso tiene sentido que nosotros debemos escribir la palabra de Dios en la tabla de nuestro corazón, atesorar sus mandamientos. Y dice, lígalos a tus dedos. Cuando la gente se enreda un hilito en un dedo para recordar, pero hay gente que tiene tan mala memoria que a veces se olvida de por qué se amarró el hilito. Pero la gente se amarra un hilito para recordar algo. Así nosotros debemos atar la palabra de Dios a nuestros corazones si queremos tener una mente bíblica y decidir, tomar decisiones bíblicamente. Y hay una porción que la aprendí hace años con una hermana que se la dijo a una persona. Dios dice en su palabra, no seáis como el caballo, ni como el mulo, sin entendimiento. Eso está en Proverbios 32:9. Yo no me inventé eso. Eso dice la palabra, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios dice que el hombre y la mujer que quiere servirle, que quiere agradarle, no debe ser como el mulo o como el caballo, sin entendimiento. Hoy en día vivimos con una generación de cristianos que creen que ser espiritual es ser ignorante, vivir de las emociones y de los sentimientos. Y te mencionan la Biblia, pero entonces te viven publicando pensamientos que dicen, hoy me dijo que en tu casa no va a haber enfermedad en este día, y no vienen a la Biblia. Hay una generación de cristianos que parece que ser un buen cristiano, que ser un buen evangélico es no tener entendimiento. No, Dios dice que no debemos ser así. Cuando vamos a Jesucristo, nuestra mente comienza a ser renovada. El Espíritu Santo nos abre la mente para que veamos cosas que nunca antes habíamos visto. Por lo tanto, la mente cristiana no es una mente que está pensando solo en asuntos religiosos, sino que es una mente que está pensando aún hasta en las cosas más triviales, pero desde una perspectiva, desde un punto de vista cristiano. La mente cristiana busca la voluntad de Dios en el hogar y en el trabajo, en nuestra comunidad, en cuestiones de ética social y aún en la política. Una mente cristiana es una forma de pensar, y yo le añadiría, y un estilo de vida. Una mente cristiana es una manera cristiana de mirar todas las cosas. Su punto de vista cristiano ha sido renovado por el Espíritu Santo. Una mente es bíblica porque está moldeada
por juicios y valoraciones bíblicas. Una mente no es bíblica porque mencione mucho la Biblia. Una mente es bíblica porque su forma de pensar, quien le está dando forma es Dios a través de su palabra. Una mente no es bíblica porque alguien haya estudiado en un seminario, un instituto bíblico, una universidad cristiana. Es porque su carácter, toda su vida está siendo moldeado por la palabra de Dios. Por la gracia de Dios. Y yo creo que van a ser mucho más de 4 domingos, así que voy a pedir la venia de los pastores, que si es necesario me concedan un domingo más. Nosotros vamos a ver en este estudio algunas aclaraciones necesarias. Hoy vamos a ver esas aclaraciones. Vamos a ver cuál debe ser tu actitud para con Dios al tomar una decisión. Tu actitud para contigo mismo al tomar una decisión. Y tu actitud para con los demás, de tal manera que así podamos todos aprender y decidir bíblicamente. Y vamos a comenzar con algunas aclaraciones necesarias. Yo no me las he inventado, usted se las sabe, lo que pasa es que a veces las olvidamos. Todos tomamos decisiones a diario y todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Y las consecuencias muchas veces son más grandes que la decisión que tomamos. Una sola decisión determinó el curso de toda la humanidad. La decisión de Adán y Eva en el huerto del Edén, como dice Génesis 3. Una decisión ha moldeado todo lo que es la humanidad hoy. Una sola decisión. Hermanos, todos tomamos decisiones y a veces pensamos que nuestras decisiones son una tontería. Yo no creo en decisiones tontas. La gente a veces cuando van a operar a alguien dice, no, es una operación sencilla. Los médicos dicen que no hay operaciones sencillas. En cualquier operación se puede morir una gente. De hecho, extrayéndole una muela se puede morir una gente y ha muerto gente en el sillón de un dentista. Así en la vida no hay decisiones tontas, sencillas, sin consecuencias. Todas tienen consecuencias. Y lo más extraño, usted sabía que no tomar una decisión es una decisión. Porque cuando usted no toma una decisión, usted decidió no decidir. Así que en la vida todo es una decisión. Cuando vienen las elecciones, usted decide votar o no votar. Pero usted está tomando decisión. Siempre tomamos una decisión. Así que no piense que como usted quizás no echó una boleta, quizás no levantó la mano en algo, usted decidió no hacerlo. El no decidir sobre algo es una decisión. Esas son las primeras aclaraciones. Otra aclaración. La Biblia, a diferencia de lo que muchos piensan y quisieran que fuera, no es un listado de hagas o no hagas. La vida fuera fácil para el cristiano si la Biblia, si todas estas páginas estuvieran llenas de no hagas esto, no hagas, no hagas, no hagas, y del Nuevo Testamento fuera haz esto, haz esto, haz esto. No, la Biblia no es una lista de hagas o no hagas. Tiene más principios que reglas o mandamientos. Realmente Dios en su palabra tiene mandamientos, tiene estatutos, tiene leyes, tiene declaraciones, tiene decretos. Pero mayormente la Biblia se compone de principios. Ahora, ¿qué es un principio? Un principio es una verdad bíblica. Hablando de la Biblia, un principio bíblico es una verdad que sirve como base de tal manera que sepamos cómo actuar en diversas situaciones. Es una verdad general. Los mandamientos son específicos, haz o no hagas. Los principios son más generales. Un principio bíblico es una orientación que nos sirve de guía para tomar una acción. Un principio bíblico puede derivarse, sacarse de un mandamiento, pero aún de una narración bíblica, en donde nosotros podemos ver el carácter de Dios, la voluntad de Dios,
la santidad de Dios, los atributos de Dios. Me explico. Cuando la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, ¿cuál es el problema? ¿Cuál era el problema de por qué el Señor dijo eso? ¿Qué era lo que había pasado con los judíos? ¿En qué se habían quedado ellos? En la letra. No buscaban el espíritu, el sentido de lo que Dios había dicho. Por ejemplo, no adulterarás. Eso es un mandamiento, no cometerás adulterio. Pero ellos no habían buscado el espíritu de ese mandamiento, el principio detrás de ese mandamiento. De tal manera que para los judíos, adulterar solo era tener relaciones sexuales con la mujer del prójimo o con el esposo de la prójima. Y el Señor le dijo: ustedes yerran, porque hay un principio detrás de ese mandamiento. Aún el codiciar una mujer en el corazón es adulterio. Ese es el principio, la regla general. Entonces la Biblia está llena de principios, no de una lista de hagas o no hagas. Sí encontramos mandamientos específicos, pero tenemos que buscar los principios. Aún en una historia bíblica, y ese es un problema que hay a veces con las clases bíblicas, que simplemente se narra una historia, pero no se le dice, casi nunca se le dice a los niños el principio o los principios que están detrás de esa historia, que se pueden extraer de esa historia. La Biblia está llena de principios, no de listados. Sería más fácil, ¿verdad? Pero como quiera los violaríamos. Otra aclaración: al tomar decisiones debes tener el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, sin importar cuál sea esa voluntad y sus consecuencias, aunque parezca que las consecuencias son contrarias. ¿Qué dice Juan capítulo 7, versículo 17? Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué dijo el Señor? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, sabrá si lo que yo enseño es de Dios o yo estoy hablando por mi cuenta. Cuando uno va a tomar una decisión, debe tener el deseo sincero de obedecer lo que Dios te diga que es lo que se debe hacer, aunque las decisiones parezcan que nos son contrarias. Solo así nosotros vamos a distinguir cuál es la decisión correcta y vamos a aprobar lo mejor. Solo así. Decía Spurgeon, predicador, un libro titulado La palabra infalible de Dios: mi querido hermano, sucederá a veces que hacer lo correcto parecerá ser lo más desastroso. Hará naufragar tu fortuna y te meterá en problemas. Pero yo te exhorto a que hagas lo correcto a costa de lo que sea. En lugar de que seas honrado y respetado y seas considerado un líder en la iglesia cristiana, serás visto como un excéntrico y un intolerante si hablas claramente. Pero habla claramente y que no te preocupe lo que venga. Tú y yo no tenemos nada que ver con lo que nos pase a nosotros o a nuestra reputación, o lo que pase con el mundo, o lo que pase con el mismo cielo. Nuestra única responsabilidad es hacer la voluntad de nuestro Padre. Hermanos, tú y yo no decidimos lo que otro va a pensar o la actitud del otro. Ahora, lo que tú y yo sí decidimos es si queremos hacer con sinceridad y de manera honesta la voluntad de Dios. Lo que piense el otro, lo que decide el otro, ese es su problema. Haz lo correcto. Eso recuerda a un campamento de jóvenes. Haz lo correcto. Los que fueron recuerdan a Correctín. Haz lo correcto. El otro que piense lo que él quiera, agrada a Dios. Hermanos, ¿sabía usted que si Pablo predicara hoy en muchas iglesias lo expulsaban? Si Pablo hoy estuviera pastoreando alguna iglesia, no duraba mucho en el pastorado. Es más,
El predicador MacArthur dice que él nunca pensó que iba a tener que defender el evangelio de los evangélicos. Así estamos. Así estamos. Otra aclaración. La Biblia es la autoridad máxima en toda creencia y en toda decisión, y es el único medio por el que Dios habla. Nosotros los bautistas, es rara la iglesia bautista donde en sus artículos de fe nos diga: la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Todo lo que creemos y todo lo que hacemos está basado en la palabra de Dios. Ella es nuestra luz espiritual, que dice 2 de Pedro 1, 19 y 20, hablando de la inspiración de las Escrituras. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20. Tenemos también la palabra profética, que es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es lo que a mí me parece, es lo que ella dice. Pero dice que es la palabra profética más segura, y que nosotros hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hermano, en un lugar oscuro, ¿a qué usted debe estar pendiente? Al que viene atrás. Si delante va una antorcha, ¿qué es lo que usted debe ver? Es la antorcha, porque esa es la que muestra el camino. Hay alguien que lleva la antorcha, en este caso es Dios quien tiene la antorcha de su palabra encendida. Si usted va caminando por un lugar oscuro y de buenas a primera vez que la antorcha rueda, ¿qué pasó? No siga caminando. Pero si usted no va atento, se va a caer igual que el que llevaba la antorcha. En este caso Dios no se cae, sigamos la antorcha. Ella es nuestra luz espiritual, y Dios en ella nos ha dado todo lo que concierne a la vida y a la piedad. 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Dónde nosotros conocemos al que nos llamó por su gloria y excelencia? En su palabra. Por lo tanto, todo lo que usted y yo necesitamos para vivir la vida cristiana, busquémoslo en su palabra, en la Biblia. En la Biblia. Hermano, usted y yo no necesitamos más que lo que está escrito. Cualquier revelación que le salgan a usted, si ya está en la Biblia, no es necesaria. Y si no está en la Biblia, si no es conforme a lo que dice la Biblia, es mentira. Porque Dios no se contradice. Tenemos nuestra luz espiritual, una antorcha segura, y Dios en su palabra nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Alguien dijo que los cristianos hoy son inerrantes teóricos. ¿Qué es inerrancia? Que la Biblia en sus idiomas originales no contiene errores. Dios no inspiró errores. Pero hoy en día hay mucha gente que habla de que creen la inerrancia de la palabra de Dios, que son inerrantes teóricos, porque dicen que creer que la Biblia no contiene errores, pero en la práctica viven como si la Biblia estuviera equivocada. Yo tengo que tomar una decisión. Yo sé que lo que dice la Biblia es la verdad, pero no, tú no crees que lo que dice la Biblia es la verdad. Tú crees que la Biblia se equivoca. Si tú creyeras realmente, entonces eres muy rebelde y muy desobediente, y posiblemente seas impío. Así que si usted dice creer en la inerrancia de las Sagradas Escrituras, entonces debe decidir conforme a lo que ella dice y tener una mente inclinada a la palabra de Dios. O se equivoca la Biblia o se equivoca usted. Pero los dos no pueden estar en lo cierto si se contradicen. Hay un problema. Y yo creo que el problema es de usted, no de la Biblia. Otra aclaración. La Biblia es absoluta, no relativa. Cuando Dios habla, no es si a ti te parece, si tú te sientes bien haciéndolo. No, cuando Dios habla, habló.
Nosotros tenemos una forma de hablar. Déjame ver lo que Dios me quiere decir. No, déjame ver lo que Dios dijo. Ya Dios dijo. Yo soy el que tengo que buscar lo que Él dice, no lo que Él me quiere decir, lo que Él dijo. Ya está ahí y es absoluto. La Biblia es terminante, decisiva y categórica, y es suficiente en sí misma. Ella no depende de ninguna otra cosa. La Biblia no depende de lo que tú creas. No. Hoy nosotros vivimos en una época que se llama de la posverdad. Hoy no estamos seguros de si algo es verdad o es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira o de cómo tú te percibas. Yo me he percibido rico. Sigo siendo pobre, humanamente hablando. Hermano, la Biblia no es de cómo tú te percibas, de si tú percibes, de si tú opinas. No, el que opina es Dios. Tu deber es creer o no y obedecer o no, pero el que opina ahí es Dios. Yo no tengo opinión de lo que dice la Biblia. Siempre le he dicho, el predicador lo que hace es aclarar cosas, porque la Biblia originalmente no se escribió en tu idioma, en mi idioma. Y simplemente enseñamos, explicamos y aplicamos. ¿Qué dice Isaías capítulo 5 versículo 20? Isaías 5:20. Ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay. Malaquías 3:6. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Eso tiene que ver con que Dios no cambia, la inmutabilidad de Dios. Él sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con que la Biblia es absoluta? Que lo que Él dijo lo dijo y no ha cambiado de idea. Por eso es absoluta la Biblia, no relativa. Y no depende del gusto tuyo o el mío. Salmos 93:5. Salmos capítulo 93, versículo 5. Simplemente estoy aclarando. Tus testimonios son ¿qué? Muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Cuando dice aquí testimonios, es su ley, su palabra. Dice que es muy firme. No solo dice que es firme, muy firme. Es absoluta. Y ahí mismo Salmos 111, versículos 7 y 8. Salmos 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Lo que a Dios no le gustaba ayer, hoy no le gusta tampoco. Lo que le gustaba ayer, le gusta hoy y le seguirá gustando. Además, la palabra de Dios está probada y comprobada como una guía en la perplejidad, en el asombro que vive el mundo. ¿No nos hemos visto forzados algunas veces a hacer una pausa y decir, no sé qué pensar de esto? ¿Usted no se ha encontrado así, que no sabe qué pensar, qué creer? ¿Cuál es la opción más adecuada? Este libro es un oráculo para el hombre de sencillo corazón, en su perplejidad mental, moral y espiritual. Oh, que lo usáramos más, decía Spurgeon. Oráculo es un lugar donde se consulta a Dios. ¿A dónde debemos nosotros para acudir y consultar a Dios? A la Biblia, porque ella es fiel. Dios no nos deja en titubeo, en duda. Hermanos, el problema no está en la Biblia, el problema está en el ser humano. Un ejemplo, para los católicos las escrituras
el magisterio, o sea, lo que dicen su cuerpo eclesial, y la tradición, lo que supuestamente los apóstoles dijeron, pero no está escrito. Cuando ellos dicen que creen la palabra de Dios, ellos creen en la Biblia, lo que dicen sus líderes y lo que supuestamente los apóstoles dijeron y no está escrito. Para ellos, lo que dice la iglesia y la tradición tiene más importancia que lo que está escrito en la Biblia, y lamentablemente muchos evangélicos andamos así también. Hoy hay muchos llamados cristianos que viven más de lo que dicen sus líderes, sus concilios, que de lo que dice la palabra de Dios. Pero ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros nos saludamos los evangélicos años diciendo Dios te bendiga. Realmente ese no es el saludo del cristiano. Ese es un saludo y los cristianos nos saludamos así, Dios te bendiga. Pero no podemos decir buenos días, ¿cómo tú estás? Pero nosotros nos saludamos así. Bueno, alguien tuvo la idea de responder Dios te bendiga más. De tal manera que hoy usted le dice Dios te bendiga a alguien y te responde en el país entero Dios te bendiga más. La Biblia dice que tenemos toda bendición en los lugares celestes en Cristo Jesús. Pero alguien fue copiando y se lo encontró bonito. Hoy nos encontramos algo bonito, lo añadimos, lo metemos en nuestra vida. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Dios puede usar, y de hecho Él usa situaciones y problemas para disciplinarte y conformar tu carácter al carácter de Cristo. Al momento de tomar una decisión, debes preguntarte, ¿qué lección Dios me está dando y quiere que yo aprenda con este problema por el que estoy pasando? Hermanos, ¿qué sucede si una mariposa está en el capullo y usted ve que el capullo se está moviendo y que comienza a romperse y que sale un ala, salen unas patitas? ¿Qué pasaría si usted rompe el capullo para que la mariposa no pase tanto trabajo? Usted le solucionó un problema a la mariposa, porque ella no tiene que romper el capullo, pero le ha creado un problema bien grande a la mariposa, y lo más probable es que no dure mucho viva. No vuela, porque la mariposa, cuando está rompiendo el capullo, ejercita las extremidades que son las alas. Y si usted rompe el capullo, ella no hace fuerza para salir y necesita hacer fuerza. Hermano, si usted soluciona la situación, pero no saca la lección que Dios quiere darte, tienes un problema como quiera. Dios quiere entrenarnos a diario, y Él de hecho usa situaciones y problemas para ello, para que nuestro carácter cada día se parezca más al de Cristo. Y me surge una pregunta conversando con un hermano. Dios quiere conformar nuestro carácter, que nosotros nos parezcamos cada vez más a Cristo. ¿Cómo en qué nivel está usted, hermano? O sea, puesto al lado de Cristo espiritualmente, moralmente, ¿cómo a qué altura estamos nosotros? Hermano, nosotros no llegamos ni a Pablo, que era un hombre igual que nosotros. Nosotros no llegamos ni a Elías, que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, mucho menos a Cristo. A veces nos creemos muy grandes, pero no llegamos ni siquiera a Eliseo. Es más, ni a Sansón llegamos a veces. Dios quiere entrenarnos, disciplinarnos. El provecho que saques de los problemas y de las situaciones que enfrentas a diario dependerá de cómo tú reacciones y las actitudes que asumas frente a situaciones y problemas difíciles, de las decisiones que tomes. Salmos 119, 71. Salmos
capítulo 119, versículo 71. ¿Qué dijo el salmista? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¡Wow! ¡Qué extraño! El salmista da gracias porque Dios lo humilló. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestra naturaleza pecaminosa? A papá, a mí. Pero ¿y tú te crees que yo soy cualquier cosa? Pero tú no sabes la famosa frase, y tú no sabes quién soy yo. No, Dios no es un tráfico, Dios no es un ameno. A Dios no le diga eso de tú sabes quién soy yo. Bueno me es haber sido humillado. Vamos a ser honestos, hermanos. Vamos a pensar por qué Dios ha traído esta situación a mi vida. ¿Cuál es la lección? ¿Cómo yo debo afrontar este problema y esta situación para aprender la lección que Dios me está dando? No hagamos como las clases en televisión y en radio, es el desperdicio más grande. Yo no he visto muchachos, pocos muchachos se sientan frente a la televisión y en radio menos. Pues la gente no lee lo que no tiene muñequito, tampoco oye lo que no tiene dibujito. No hagamos así. Romanos 8:28, muy conocido, ¿verdad que sí? Romanos 8:28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bello, nos lo sabemos, lo recitamos. Y a la hora de tomar una decisión es el versículo que menos viene a la mente. No, yo sé que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero a veces, hermano, esos a veces son peligrosos, esos a veces, muy peligrosos. Ahora, ¿a quiénes es que las cosas ayudan a bien? A los que aman a Dios. Eso no es, mire, no me lo aplique eso a incrédulos. Eso es para cristianos. A los que aman a Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito con el que hemos sido llamados? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que nos parezcamos a su Hijo. ¿Usted sabe que esa es la meta de Dios? Hermanos, la meta de Dios no es solo salvarnos, es conformarnos a la imagen de Cristo. Y Él trae problemas a nuestras vidas, porque siendo honestos, cuando todo anda bien en nuestras vidas, ¿usted cree que aprendemos mucho? Hermanos, cuando todo anda bien, tendemos a relajarnos espiritualmente. Pero desde que tenemos un problema, oramos y comenzamos a decirle a los hermanos, hermanos, oren. Y esos mismos que dicen, hermanos, oren, pocas veces le dicen, hermanos, gracias al Señor y por sus oraciones. Muy pocas veces. Ya la cosa se arregló. Mire cuando comenzó la pandemia. Ay, cuánto extraño a mis hermanos. Ay, esos cultos, esas carnes que había en Egipto, así decían los judíos. Ay, yo anhelo congregarme, ay, el día que pase esto, ay, hermano, qué cosa tan grande y cuántos mensajes de voz por WhatsApp. Y hermano, yo no me encuentro sin ver a mis hermanos. Y la gente asilada en su casa y dolor de espalda de estar acostado, sentado, parado. Y el primer culto yo lloré. Y quisimos abrazarnos, nos chocamos los puños, los codos. Y esos mismos hermanos que enviaban esos mensajes por WhatsApp no se congregan. ¿Por qué? Porque ya pasó. Lo que tenían era un susto, un miedo. No aprendieron lo que Dios está enseñando a través de esta pandemia.
Ya la situación se está arreglando, supuestamente. Ya nos estamos relajando espiritualmente. Ya el susto pasó. Nos parecemos a los esposos que cuando consideran que lo van a dejar se arreglan bien, van al gimnasio, hacen cardio, y desde que se arregla la situación vuelve el ombligo grande y lo mismo. Hermanos, con Dios no. Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Medita a ver qué Dios te está enseñando a través de la situación. Hermanos, dijo Agustín de Hipona, cuando la Biblia habla, Dios habla. Él es la máxima autoridad. Por lo tanto, si Dios calla, nosotros debemos callar. Debemos hablar solo cuando Él habla y lo que Él habla. Hay dos palabritas que se le enseñan a los predicadores cuando estudian en un seminario. Es la palabrita exégesis y la palabrita eisegesis. Exégesis es que yo vengo a la Biblia y yo saco lo que está en la Biblia. Eisegesis es, mire que se parece cibaeño, eisegesis. Eisegesis es que yo vengo a la Biblia a meter lo que yo creo que debe estar ahí. Cuando la Biblia habla, ¿quién habla? Dios. Cuando Él calla, debemos nosotros callar y hablar cuando Él habla. La palabra de Dios muestra cuál es el propósito de Dios, su voluntad, nos habla de su poder, de su autoridad. Cuando es expresada, cuando la palabra de Dios es enseñada, hablada, predicada, de acuerdo a su voluntad, nunca retorna vacía, porque cumple su propósito, su cometido, provoca cambios en el carácter del que la escucha y produce frutos. Y un señor muy conocido, me gustan estas máximas, por eso se le estoy diciendo. Un señor muy conocido, Juan Calvino, dijo: donde Dios cierre su boca santa, desistiré de la indagación. ¿Sabe qué significa eso? Si a Dios no le plació mostrarnos, revelarnos algo en su palabra, yo debo estarme tranquilo y dejarlo así. Hoy no se gusta estar inventando y haciendo unas investigaciones. Si Dios no dijo algo en la Biblia, estése tranquilo, no se ponga a inventar. Por ejemplo, cuando Dios hizo a Adán y Eva, cuando Él hizo a Eva, Él le dijo a alguien por qué la sacó de una costilla. ¿Se le ha dado esa explicación a alguien? Entonces, ¿por qué hay gente que dice que Dios no la hizo de la cabeza para que no se le subiera, no se le sentara al hombre en la cabeza? Que no la hizo de los pies para que el hombre no la humille, sino de una costilla para que sean iguales y anden juntos. Es que Dios no te dijo eso a ti, de por qué la sacó de una costilla, porque Él quiso. Y si Dios lo hubiera sacado del dedo meñique de una mano, amén. Y si Dios lo hubiera sacado del dedo meñique de un pie, como quiera el hombre tiene que amar a su mujer, como dice la Biblia. El problema no es que nos gusta estar inventando. Dios no te ha dicho a ti por qué Él hizo eso. No te pongas a estar buscándole razones a cosas que Dios no ha dado las razones. Entonces, si Dios hubiera hecho a la mujer de un hueso de la frente, del hueso frontal, entonces la mujer podía sentársela en la cabeza al hombre. Es un disparate, hermano. A veces salimos, si Dios cayó, déjese de estar inventando, investigando, ¿no? Donde Dios cierre su boca santa, desistiré de la indagación. Hoy hay mucha gente en las iglesias dando consejos fuera de lo que Dios dice en su palabra y callando lo que Dios sí dice en la Biblia. Y el consejo debe ser la Biblia. Otra aclaración, y estoy terminando, pero no es la última. No vea promesas
donde no las hay. Pero tampoco tome para usted promesas que no son para usted. No tomes promesas que son para Israel o para una persona específica como que es para toda la iglesia. Hermano, a veces confundimos una promesa con un mandamiento. A veces Dios está haciendo una promesa y lo tomamos como que Dios está mandando eso. A veces Dios encontramos en la Biblia una promesa que es para una persona y se la queremos aplicar a todos los evangélicos. Entonces Dios de cada uno de nosotros debería ser una nación grande, porque le hizo esa promesa a Abraham. Esa promesa era para Abraham. Hay promesas que son para Israel, no las tome para la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted toma una promesa donde lo que hay es un mandamiento, si usted se equivoca viendo promesas donde no las hay, si usted se equivoca tomando promesas que son para Israel como que son para usted, va a tomar una decisión errada. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Que cuando hay gente que se pone a estar tomando promesas que no son promesas y toman una decisión basado en una interpretación equivocada de la Biblia, cuando Dios no les complace o cuando las cosas no salen como ellos creían que les iba a salir, ¿sabe qué pasa? Se amargan y comienzan a discutir con Dios y a poner en duda la palabra de Dios. Una promesa es cuando Dios te dice a ti, le dice a la iglesia, a todos los cristianos, que va a hacer algo contigo. Por eso miren, todas esas imágenes que mandan de que Dios te dice hoy, Dios me ha dicho, bendice al que está leyendo esto. ¿Cuándo Dios te dijo eso? O tú tienes un teléfono que tú hablas especial con Dios y Él te comunica cosas especiales a ti. Y entonces tú tienes que decírselo al hermano José Rodríguez, le manda al hermano José Rodríguez un pensamiento que dice, Dios me ha mandado que te diga hoy, tendrás prosperidad en tu casa. Y el hermano José Rodríguez lee eso, no lo quiere el Señor, saliendo de la casa, putuplum, se va de cabeza y se parte. Entonces ya por ahí viene un problema. Pero es que a mí me dijeron que hoy me iba bien. Hermano, no juguemos con eso. Hay evangélicos que están jugando con eso. Diga lo que dice la Biblia. Dios a ti no te ha dado una señal especial con la vida de nadie. Habla lo que está aquí. Tú puedes decir arrepentidos y convertidos. Dios dice, así dice Jehová. Eso yo te lo aseguro. Arrepentidos y convertidos. Dile eso. Tú quieres mandarle mensaje bonito a un hermano, mándale, sé santo porque yo soy santo, ha dicho Jehová. Mándale versículos. Mándale versículos. Yo mando versículos y de allá para acá me mandan 3 flores con un pensamiento raro o un video. Recuerda, hermano, estoy aclarando, hermano. Recuerda que todo te es lícito, pero no todo te conviene o te edifica, y además no debes dejar que algo fuera de Dios te controle. Que dice 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Conviene no es lo que a ti te agrada, gente, no, porque lo que a mí me conviene, la gente confunde lo que me conviene con lo que me gusta. No, lo que conviene es lo que es bueno para ti. Eso es lo que te conviene. Busca el significado de esa palabra. Conviene. Eso es lo que es bueno para ti. Los filósofos griegos creían que un hombre libre tenía licencia para hacer cualquier cosa que le pareciera. ¿A qué apela la gente? No, pues yo soy libre. ¿Usted sabía que todas estas protestas que están viniendo en el mundo están trayendo confrontación con la autoridad en todo el mundo? ¿Usted sabía que hay gente que está yendo a algunos lugares y cuando le dicen que no pueden entrar con la mascarilla, dicen, no, pero yo soy libre, yo tengo derecho? Cumple con tus deberes también. ¿Usted sabía que no es obligatorio exigir derechos? Lo que sí es obligatorio es cumplir deberes. Los derechos no son obligatorios. Usted los pide si quiere.
Lo que sí usted debe cumplir con sus deberes. Pero hoy hay mucha gente, yo soy libre. Posiblemente esa idea fue tomada por los corintios, de tal manera que en la iglesia, al parecer, por lo que dice las Sagradas Escrituras, algunos que tenían conocimiento pensaban que podían hacer cualquier cosa sin tomar en cuenta a los débiles que había en la iglesia. Y ellos estaban cometiendo dos errores, básicamente dos errores. Al hacer uso de su libertad estaban dañando la conciencia de los cristianos débiles que creían que comer de lo sacrificado a los ídolos era pecado. Y algunos tropezaban de la fe, lo cual ya era muy grave. Hermano, todo es lícito, te es lícito, pero no todo conviene y no todo edifica. Al momento de tomar una decisión, medita si tú no estás haciendo daño. Pocas veces pensamos en el daño que hacemos a los débiles. Por otro lado, al no usar de su discreción, terminaban involucrados en los templos paganos, donde su alma podía contaminarse de las fiestas inmundas, donde los demonios tenían una fuerte influencia. Hermanos, ¿cuál era? Los corintios tenían un problema. Yo soy libre, espérate, Cristo me libertó, me lo imagino yo diciendo, como dice mucha gente hoy. Ahora, la carne que ellos comían, sacrificada a los ídolos, ¿a dónde tenían que ir a buscarla? Al templo donde se sacrificaba la carne. ¿Dónde se metían ellos? En los templos paganos. ¿Con quién se juntaban? Con los paganos buscando carne. Buscando carne en un templo pagano. Eso es lo mismo que yo vaya a misa porque alguien me debe un dinero y está sentado ahí. Yo puedo entrar, eso no hay ningún problema. A menos que me saquen, yo puedo entrar. Como cualquiera puede entrar aquí a un culto. Ahora, conviene, es bueno, edifica, hace daño. Hace daño. Si bien Cristo nos ha hecho libres, como dice Gálatas 5:13, eso no significa que debemos usar esa libertad de manera indiscriminada. Dice que no usemos la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne. Hermano, físicamente tú puedes hacer cualquier cosa, a menos que humanamente tus fuerzas no te lo permitan o la ley. Pero no conviene ni edifica todo. Y algo que he dicho en otras ocasiones, todo lo que es legal no es bueno. Y todo lo que es bueno no es legal. Hay cosas que son legales que son malas, pero los hombres las aprueban. Y hay cosas que son buenas, pero la ley dice que no. La ley dice que no. El problema que estás enfrentando y por el que debes tomar una decisión puede ser producto de un ídolo en el corazón, o que la solución que tú estás buscando puede ser parte de una idolatría que hay en tu corazón. Yo no te voy a preguntar si tú tienes ídolo en tu corazón. Todos tenemos ídolos. Todos tenemos pecado que nos asedia. Todos tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa cosas que nos quieren controlar. Todo lo que nos quiere controlar, que no es el Espíritu Santo, es un ídolo. Todo lo que quiere ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas es un ídolo. Los ídolos no solo son los que podemos ver, los que podemos tocar. Hay ídolos en el corazón. Hay mucha idolatría. Y puede ser que el problema que te está llevando a tomar una decisión sea producto de un ídolo que hay en tu corazón. Quizás tu ídolo es el orgullo, quizás tu ídolo es la rebeldía, cualquier ídolo. O quizás el problema que te lleva a tomar una decisión no es producto de un ídolo en tu corazón, pero la decisión que tú quieres tomar es un ídolo que te está diciendo que la tomes, no Dios. Sino ese ídolo que tú tienes, que es parte de esa naturaleza caída, te está diciendo lo que tú debes hacer es esto. Sería bueno que nosotros le dijéramos a alguien de la casa que anote en una libreta
cómo nosotros nos expresamos cuando vemos lo que le sucede a cierta gente con la cual nuestro corazón no tiene afecto. Ay, nos vamos a sorprender. Buenísimo. Más de ahí le debe pasar. El problema, si tú tomas la decisión sin tomar en cuenta el ídolo que hay en tu corazón, es pasajera la decisión. Es pasajera. O debes tener cuidado de que tu decisión no sea un ídolo que te esté diciendo, haz esto, di esto. El origen de un problema puede deberse a otro problema mayor o anterior, y la decisión que tomes será equivocada porque no soluciona el problema original. Por ejemplo, yo discutía mucho con mi papá durante una época, y yo he dado el testimonio antes. Yo discutía mucho con mi papá. El problema no era el inmediato. O sea, lo que me llevaba a discutir con mi papá no era lo que él había dicho en ese momento o había hecho. Era lo que yo sentía contra mi papá desde hacía años. Entonces yo no hacía nada con discutir con mi papá en ese momento si no arreglaba la situación vieja con mi papá. ¿Entiende lo que le quiero decir? A veces nosotros podemos querer arreglar un problema que hay ahora, pero ese problema es resultado de otro problema. Un problema anterior. Hay que solucionar los problemas originales. Hermanos, vistas estas aclaraciones necesarias, y podríamos decir muchísimas cosas. Hermanos, desde que el hermano Amós me habló de este estudio, yo comencé a orar y el Señor comenzó a mostrarme cosas. Yo he tenido que borrar cosas, añadir cosas, dejar cosas. De hecho, en lo que he dicho en esta mañana he tenido que dejar cosas. Pero vistas estas aclaraciones necesarias, a partir del próximo domingo, si el Señor no ha venido antes y estoy vivo, vamos a ver, como les dije, 3 personas con las que debes tener las actitudes correctas para poder decidir bíblicamente: Dios, tú mismo y los demás.